Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Vayan pasando, pónganse cómodos, que en unos minutitos vamos a empezar. Mientras esperamos, si quieren y tienen ganas, ¿por qué no me escriben ahí en los comentarios si son docentes, si son alumnos, si están preparando una charla, cuál es el tema de esa charla, dónde están ahora? A ver, comenten, que yo me pongo los anteojos y voy leyendo. Che, pero nadie está poniendo. A ver, digan algo. Estudiante, muy bien. Docente, arrancando clubes. Docentes de Córdoba. Muy bien, espectacular. Ahí aparece alguien que debe ser de Chaco. ¿Y alguien está preparando una charla? ¿Por qué no me cuentan? Aparece, ya hay una egresada de TED por acá, dice. Así que cuenten, ¿de qué fue su charla? ¿Cuál fue el título? Desde Chile. Ahí se sumó la gran IAE. Muy bien, ¿cuánta gente? ¿Cuánta gente? Un minutito más y empezamos. Hay una licenciada del Garrahan, bienvenida. Acá Gabriela nos dice que no me deja escribir desde el celu, pero nos está escribiendo, así que Gabriela no se entiende. Muy bien, unos segunditos más y arrancamos, esperamos que se sigan sumando. ¿Me escuchan bien? Hagan así algún gesto, pongan OK. Perfecto. Gracias. Gracias, Romy. Buenísimo. Unos segunditos más y empezamos. Ahí Tatuna nos dice que tiene clase. Bueno, después podés ver esto, lo vamos a subir a Instagram TV. Muy bien, me saco los anteojos para que me vean más lindo. Y empezamos, arrancamos, ¿no? Sí, ya que estamos. Bienvenidos a una nueva edición de Clubes TED en Casa. Mi nombre es Adrián y yo soy parte del equipo de TEDx Río de la Plata y de Clubes TED. Un poco mi rol dentro del equipo es ayudar a los oradores a preparar su charla. Y muchas veces lo que suele pasar es que los oradores ya tienen la idea y hasta un bosquejo bastante detallado de qué es lo que quieren lograr con la charla. Sin embargo, algo no les cierra, no les hace clic, no les parece novedoso. Entonces quieren explorar como distintos caminos. Entonces lo que yo quería hacer hoy con ustedes es contarles algunos secretos de las cosas que hacemos para ayudar a los oradores a encontrar esos distintos caminos, a encontrar lo distintivo de una charla, lo que lo va a enriquecer. Así que eso, vamos a empezar y entonces les voy a empezar contando cuál es el secreto, ¿sí? Pero no se lo puede encontrar a nadie. El secreto para poder explorar distintos caminos y hacer una charla única es usar el poder de las preguntas. ¿A qué me refiero con esto del poder de las preguntas? Una pregunta, cuando alguien hace una pregunta, nos pone un marco que recorta la realidad. De pronto nos hace enfocar en ciertos temas y nos oculta otros temas.
Déjenme que se los ponga con un ejemplo. Supónganse que ustedes están en un parque y hacen muchísimo calor y están con un amigo o una amiga. Y en medio de ese parque hay un lago con una isla. Y su amigo les dice, che, ¿cómo hacemos para cruzar a esa isla? De pronto, sin que ustedes se den cuenta, su amigo o amiga les acaba de poner un marco. Resolver el tema del calor o tratar de ver qué hacer con el calor se resume o se enfoca en cruzar a esa isla. Y al hacer eso, al ponernos este marco, está dejando fuera otras posibles soluciones. Porque si teníamos calor, podríamos haber tomado un helado, o podríamos habernos puesto a la sombra de un árbol, o, no sé, podríamos habernos vuelto a nuestra casa. Y ese es el poder que tienen las preguntas. Cuando uno hace una pregunta, está llevando hacia cierto tipo de soluciones. Si uno logra cambiar la pregunta, uno puede ver otras aristas, otros aspectos de un tema. Y adivinen qué. Si ustedes piensan en las charlas que prepararon, en las charlas que vieron, todas las charlas, yo diría casi todas las charlas, responden una pregunta. Implícita o explícitamente, todas las charlas tratan de contestar una pregunta. Entonces, el secreto es que si nosotros logramos identificar esa pregunta y cambiarla, nos va a mostrar aspectos distintos de la charla. Distintas cosas que podríamos ver del tema que queríamos hablar y de esa manera enriquecer la charla y hacerla más distintiva. A veces podemos buscar preguntas que sean más generales o preguntas que sean más específicas, o podemos tratar de darle la vuelta a la pregunta que la charla está tratando de contestar. ¿Sí? Entonces les propongo un juego. Juguemos a cambiar la pregunta de la charla. Para jugar este juego, ¿qué necesitamos? Necesitamos un papel, una virome o un lápiz y también tener una charla en la cabeza. Entonces piensen en esa charla que están preparando o en la charla que escucharon, una charla que ya dieron, o una charla que escucharon y que les gustó o que no les gustó nada. ¿Sí? ¿Lo tienen? Muy bien. Entonces, para empezar a jugar este juego, necesitamos hoja, virome y la charla en la cabeza. ¿Listos? Muy bien, acuérdense, el objetivo de este juego es tratar de cambiar la pregunta que está tratando de contestar la charla o ese bosquejo de charla que tengamos. Y les voy a contar 5 estrategias para lograrlo. La primera de esas estrategias es explicitar la pregunta. Así de sencillo. Lo que les voy a pedir ahora, que en ese papel escriban en una oración la pregunta que trata de contestar la charla que ustedes tienen en la cabeza. ¿Sí? Háganlo. Mientras ustedes piensan eso, yo les voy dando un ejemplo. Yo tuve la suerte de ayudar a algunos de los chicos que pasaron por clubes a preparar su charla para darla en el escenario de TEDx Río de la Plata. Entonces con algunos de ellos jugué este juego. Ellos no sé si eran conscientes o no de esto, así que les voy a contar un truquito que usé con ellos. Pero ahora lo van a saber. Por ejemplo, con Caro, ella había preparado todo un bosquejo, una idea de charla, y yo le pregunté, Caro, ¿cuál es la pregunta que estás tratando de contestar? En el caso de Caro, la pregunta que ella estaba tratando de contestar era ¿cómo movilizar a los jóvenes en las calles para lograr un cambio social? Esa era la pregunta que Caro había contestado. Y no sé si a ustedes les pasó esto, pero cuando Caro tuvo que pensar esa pregunta, se sorprendió. Se sorprendió porque se dio cuenta que no la tenía clara. No tenía claro cuál era la pregunta que esa charla estaba tratando de contestar. Entonces, esta simple estrategia de explicitar cuál es la pregunta ya ayuda. Ya ayuda a hacer algo mucho más enfocado, mucho más personal y mucho más distintivo. Muchas veces esas preguntas no están explícitas y nosotros como que nos imaginamos cuál es la que estamos tratando de contestar, pero no lo tenemos claro. Escribirlo ayuda un montón. Entonces, esa es la primera estrategia. Vamos a la segunda estrategia. La segunda estrategia es tratar de hacer que la pregunta, en vez de ser muy específica, sea más general. Abrir ese marco que la pregunta nos está imponiendo. Así que piensen ahora, de la pregunta que acaban de escribir, una pregunta que sea más general.
¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, en el caso de Caro, acuérdense, ella quería saber cómo movilizar a los jóvenes en la calle para producir cambios sociales. Una pregunta más general podría ser, ¿cómo hacer cambios sociales? ¿Cómo producir cambios sociales? Fíjese que esta pregunta es bien distinta a la anterior, porque la anterior era alrededor de las movilizaciones. Si nosotros hablamos de cómo producir cambios sociales, ahora de pronto hay un montón de otras herramientas, un montón de otras cosas que podemos empezar a hacer. Podemos pensar en impulsar leyes, podemos pensar en usar las redes sociales, podemos pensar en escribir artículos, no sé, hay un montón de otras cosas que pueden llevarnos a nosotros a producir cambios sociales. Entonces fíjense que al ampliar ese marco, al hacer una pregunta más general, lo que estamos consiguiendo es viendo otros caminos, otras alternativas que podríamos plantear para nuestra charla. ¿Está? Esa es la segunda estrategia. Vamos a probar ahora la tercera. Y quizás ya se la imaginan, porque si quisimos abrir ese marco, ahora tratemos de achicarlo. Tratemos de que nuestra pregunta sea muchísimo más específica de lo que habíamos pensado. Es contraintuitivo, pero muchas veces al ponernos limitaciones y restricciones nos volvemos más creativos. ¿Sí? El famoso lo atamos con alambre de Argentina. Bueno, no tenemos muchos recursos, pero eso hace que seamos más creativos. Entonces, ¿cómo puede ser hacer algo más restrictivo? De miles de maneras. Poniéndole restricciones de tiempo, de alcance, de geografías, de impacto, de lo que ustedes se imaginen. Si, por ejemplo, en el tema de Caro, si pensamos en una descripción, una restricción de tiempo, la pregunta de Caro, en vez de cómo producir cambios sociales, podría ser cómo producir cambios sociales mañana. Si hacemos eso, de vuelta, cambió la naturaleza del tipo de cosas que podemos hablar en la charla. Porque si queremos producir un cambio social mañana, y no vamos a llegar con una movilización, no vamos a llegar con una ley, no vamos a llegar ni siquiera probablemente con un artículo. Entonces la charla de Caro ahora se transformaba en una charla que tenía que ver más con qué puedo hacer yo en el día a día, qué pequeños pasos puedo tomar en el día a día para producir cambios sociales. Entonces déjenme recapitular hasta ahora. Hasta ahora de las 5 estrategias que les dije que les iba a contar, vimos 3. Una fue explicitar. La otra fue tratar de ampliar, de hacer más general la pregunta. Y la tercera, todo lo contrario, tratar de hacerla más específica. ¿Y qué intentamos lograr con todos estos cambios? Que ver distintos caminos por los cuales podemos llevar la charla. Yo no sé cuál es el mejor, la verdad no sé, simplemente la idea de este juego es tratar de enterarnos cómo podemos caminar la charla de distintas maneras. Así que seguimos. Vamos por la cuarta, ya ni sé contar con los dedos, qué mal que estoy. La cuarta estrategia, ¿sí? La cuarta estrategia es un poquito más difícil. Es un poquito más difícil porque la idea de la cuarta estrategia es tratar de cambiar el ángulo, tratar de cambiar un poquito la naturaleza de la pregunta que estamos haciendo. Y eso requiere pensar y darle vueltas, pero está bueno dedicarle un poco de tiempo a eso. En el caso de Caro, podría haber sido perfectamente decir, bueno, ¿qué me gustaría cambiar de la sociedad? Fíjense que es una pregunta distinta. Ya no es cómo cambiar la sociedad, sino que se vuelve una charla mucho más personal. ¿Qué me gusta a mí para cambiar la sociedad? ¿Sí? ¿Qué cosas de la sociedad a mí me gustaría cambiar? ¿Sí? Entonces la charla se volvió de golpe más personal. Muy bien. Y vamos ahora por la última, la quinta de las estrategias para cambiar la pregunta. Y para esto les voy a pedir que recuerden cuando eran chicos, cuando todos éramos chicos. ¿Cómo hacíamos para aprender cuando éramos chicos? Una de las técnicas que más usábamos y que quizás más molestaba a nuestros padres, ¿cuál era? Preguntar ¿por qué? ¿Qué hacíamos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y los volvíamos locos con los porqués. Entonces, precisamente lo que a mí me gustaría que intenten en esta quinta estrategia es preguntarse por qué varias veces sobre el tema que ustedes están pensando para la charla. Lo que dice, y se utiliza en muchísimos ámbitos
de los negocios, en las empresas, en ámbitos educativos, es que si uno pregunta los 5 veces por qué, que son los famosos 5 porqués, la verdadera naturaleza de un tema, de un problema, de una oportunidad, se manifiesta y la podemos ver. Entonces, ¿cómo funcionaría eso para el caso de Caro, por ejemplo? Ya que la tomamos de punto a Caro, vamos a seguir con Caro. Caro me podría haber planteado esto de que ella quería hablar sobre las movilizaciones en la calle. Y yo le hubiese dicho, ¿por qué querés hablar sobre las movilizaciones en la calle? Y ella me hubiese contestado probablemente porque quiero cambiar la sociedad. ¿Y por qué querés cambiar la sociedad? Y probablemente me hubiese contestado porque no me gusta lo que veo. Y ahí ya ven cómo es el jueguito. ¿Y por qué no te gusta lo que ves? Y por ejemplo me podría haber dicho por qué me preocupan los temas de género. Y yo le pregunto, ¿y por qué te preocupan los temas de género? Y mirá, porque a mí me molesta muchísimo todo lo que tiene que ver con el acoso callejero. ¿Y por qué te interesa el acoso callejero? Porque cuando yo era chica me pasó tal cosa. Entonces fíjense lo que acaba de ocurrir acá. Una charla que era muy general, que quizás era el deber ser, la movilización como instrumento para lograr cambios sociales, se convirtió en otra cosa. Se convirtió en una charla sobre género, en particular sobre acoso sexual, y en particular ella se metió en el centro de la charla porque cuenta una experiencia propia. Ese es el poder de estos 5 porqués, ¿sí? Esta quinta estrategia, que también son los 5 porqués, es realmente muy, pero muy poderosa. Pero les cuento otro secreto. No es solamente poderosa para preparar una charla, es poderosa en general. Les propongo un desafío así muy, muy fácil. Cuando terminemos este live, seguramente la mayoría de ustedes está encerrados en su casa en cuarentena. Les propongo que hagan lo siguiente. Cuando salen, la primera persona que se encuentran, sea padre, madre, hermana, hijo, lo que haya ahí, cuando les haga algún comentario, ustedes pregúntenle ¿por qué? Y van a escuchar una respuesta que probablemente era lo que todos esperaban. Y acá viene la parte en que tienen que tomar valor, y la cual yo no me hago responsable, que es lo siguiente. Vuelvan a preguntarles por qué. Y ahí, en general, ocurre una de dos cosas. La otra persona se queda callada. Está pensando. Y eso ya es algo bueno cuando uno hace pensar a alguien. ¿Sí? Y nosotros tendemos a llenar esos vacíos. Aguántense el silencio. La segunda cosa que puede pasar es que nos contesten algo, pero no era lo que esperábamos nosotros. No era. Y ahí aprendimos algo. O sea, no es necesario llegar a 5 porqués. Muchas veces con 2 o 3 ya ganamos y logramos hacer un montón de cosas. ¿Sí? Así que muy bien. ¿Qué vimos? Vimos un juego que trata de cómo cambiar la pregunta que tiene nuestra charla, y para jugar ese juego había 5 estrategias. Explicitar la charla, hacer la pregunta, hacer que esa pregunta, ese marco sea más general, ¿sí? O hacerlo más específico, esa era la tercera. O la cuarta alternativa es tratar de buscarle otro ángulo, o utilizar esta técnica de los 5 porqués para tratar de encontrarle un ángulo, una arista que nosotros no hayamos visto todavía. Entonces, los quiero dejar con un desafío para que hagan, aparte de los 5 porqués, eso lo pueden hacer inmediatamente. El otro desafío es para cuando la cuarentena lo permitan, vuelvan a clases con sus compañeros y se lo propongan a sus docentes, o si son docentes, que se los propongan a sus alumnos, que es el siguiente juego, tomando este juego. Porque es muy aburrido jugarlo así, solo, con uno mismo, ¿no? Entonces, lo lindo es ponerse en pareja, con otra persona. Entonces, el juego consiste en lo siguiente. Esta persona le cuenta a esta su pregunta. Y esta persona, durante 4 o 5 minutos, usando estas 5 estrategias que vimos o cualquier otra, trata de cambiarle la pregunta a este. Eso durante 4 o 5 minutos. Invertimos roles, y ahora es esta persona la que le cuenta la pregunta a esta, y esta trata de cambiarle la pregunta durante 4 o 5 minutos. Suena una alarma y ¡plim! Cambio de pareja. Ahora repetimos lo mismo con otra persona, con otro compañero. Esta le cuenta la pregunta, esta se la trata de cambiar durante 4 o 5 minutos, invierten roles, y esta le cuenta la pregunta y esta se la trata de cambiar durante 4 o 5 minutos. Suena la alarma, otro cambio, cambio de pareja. Y así se puede hacer 2, 3, 4 veces, la cantidad de veces que quieran. Si ustedes hacen esto, al final de este proceso van a ver que la mayoría de las que participó de este ejercicio va a haberse llevado una idea
o una idea para su charla, para la historia que quieren contar, que va a ser más rica, más personal y más distintiva. ¿Sí? Y eso era un poco lo que yo quería contarles hoy. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Acuérdense, los 5 porqués apenas salen, y este ejercicio de hacerlos con sus compañeros apenas la cuarentena lo permita. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Y bueno, nos veremos en alguna próxima edición de Clubes TED en Casa. Muchas gracias y hasta la próxima.